esta diapositiva nos está mostrando la correlación que hay entre la concentración molar de protones y la escala de pH. Entonces a un pH 7 la concentración de molar de protones es de 1 por 10 a la menos 7. Entonces para no manejar estos números tan pequeños se hace la operación matemática de sacarle a la concentración molar de protones el menos el logaritmo, y al hacer esta operación se convierte esta concentración de 10 a la 1 por 10 a la menos 7 en un número entero, es decir, en un número 7, para decir que a pH 7 la concentración molar de protones es de 1 por 10 a la menos 7. Entonces la definición de pH es que el pH no es la concentración de protones, es el menos logaritmo de la concentración molar de protones. Entonces aquí tenemos eh, el ejemplo que el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración molar de protones, es decir, menos el logaritmo de 10 a la menos 7 es igual a menos 7, es decir, a 7. Entonces a pH 7 la concentración molar de protones es de 1 por 10 a la menos 7. Entre mayor sea la concentración de protones, es decir, aquí la concentración de protones es muy baja, es 1 por 10 a la menos 14 molar, y el pH es 14. Entonces, entre más baja la concentración molar de protones, más alto es el valor de pH. Entre más alta es la concentración molar de protones, más bajo es el pH. Entonces, hay una relación inversa entre el valor de pH y la concentración molar de protones. Hay muchos grupos funcionales en moléculas biológicas que se comportan como ácidos y como especies. Cuando la forma ácida, es decir, la forma protonada, es decir, la forma que puede ser protones, entonces esta forma protonada o ácida C de su protón se convierte en una forma no protonada o su forma básica. Esta forma básica de los grupos funcionales, como por ejemplo el grupo amino o los grupos carboxilo, reciben protones y se convierten en su forma protonada o su forma ácida. Eh, Hay ácidos fuertes y ácidos débiles. Los ácidos fuertes son aquellos que se disocian completamente. Los ácidos débiles y bases débiles son aquellas que se disocian solo parcialmente. Entonces, para calcular el pH, cuando estamos con una base débil o un ácido débil, entonces se debe calcular a partir de la constante de disociación y la concentración de protones, y posteriormente si se calcula el pH, nos dicen en el libro. Entonces la constante de disociación para este grupo funcional, que es un grupo carboxilo, entonces el grupo carboxilo COH es la forma protonada, la forma ácida. Cuando esta forma protonada o ácida se disocia, entonces nos produce la forma básica CO negativo más un protón. Entonces para calcular la constante de disociación de este ácido débil, entonces es igual a la concentración molar de la base multiplicada por la concentración molar de protones dividido por la concentración molar de la forma no disociada. Para este grupo funcional, un grupo amino, entonces la forma ácida es la forma NH3 protonada. Cuando se disocia forma la forma básica NH2 más el protón. Entonces, para calcular la constante de disociación de este, se multiplica la concentración molar de la base multiplicada por la concentración molar de protones dividido por la concentración molar de la forma no disociada. Como hay una correlación entre la constante de disociación y la concentración molar de protones, es decir, las constantes de disociación de los ácidos débiles son muy negativas, entonces se aplica la misma estrategia matemática de sacar menos el logaritmo. Entonces la constante de disociación se le saca el menos el logaritmo y se convierte la constante de disociación en el pk. Entonces el pk es igual a menos el logaritmo de la constante de disociación. Entonces, entre más baja la constante de disociación como el pH, significa que los ácidos son más fuertes. Entre más alta la constante de disociación o el pK, perdón, el pK, entonces significa que los ácidos son más débiles. Eh, Aquí tenemos la concentración de base es igual a la concentración
de ácidos. Aquí la concentración de base es igual a la concentración de ácido. ¿Qué quiere decir? Que la constante de disociación es igual a la concentración de protones. Entonces, eh, si sacamos, si convertimos esta constante de disociación en pK, es decir, le sacamos el logaritmo negativo a la constante de disociación, lo convertimos en pK. Y si a la concentración de protones le sacamos el menor logaritmo a la concentración de protones, lo convertimos en pH. Entonces, cuando el pK es igual al pH del medio, eso significa que la concentración de la base es igual a la concentración de ácido. La concentración de especies no protonadas es igual a la concentración de especies protonadas. La concentración de especies eh, no protonadas es igual a la concentración. Entonces el pK corresponde al valor de pH en el cual el 50% del ácido se encuentra disociado y el 50% del ácido se encuentra no disociado.